Capítulo 4 Introducción al circuito inverter. En el capítulo anterior conocimos una de las tecnologías utilizadas para fabricar pantallas LCD. En este vamos a explicar otra y vamos a analizar una de las secciones que más fallan, el inverter. Introducción. Uno de los problemas de la tecnología clásica de los LCD es el hecho de que la metalización del electrodo común se encuentra en el vidrio de adelante y el resto de las conexiones en el de atrás. Esto complica el diseño de la pantalla, ya que se requiere un contacto metálico que vaya de un vidrio al otro y con la consecuente posibilidad de falla. Esto parece un problema menor, pero no lo es. Ocurre que los datos que se envían a los píxeles son de muy corta duración, equivalentes a frecuencias muy altas, y las conexiones largas tienden a deformarlos. Por eso tener los dos terminales del píxel sobre el mismo vidrio uno al lado del otro es un adelanto fundamental en el desarrollo de las pantallas LCD. El otro tema muy importante a tratar aquí es un circuito anexo a la pantalla LCD. El inverter que excita al tubo fluorescente y los tubos fluorescentes mismos. En nuestros cursos personales yo tengo oportunidad de hablar con reparadores que trabajan en el gremio desde hace muchos años y de allí obtengo la información sobre a qué temas dedicarle más tiempo que a otros. Increíblemente llegué a la conclusión que ningún reparador sabe cómo trabaja un tubo fluorescente normal. Ni qué decir tiene que desconocen por completo el funcionamiento de un tubo con emisión por cátodo frío, los de las lámparas de larga duración por ejemplo. Por eso en este capítulo vamos a explicar cómo funciona un tubo fluorescente de cátodo caliente, cátodo frío, y luego vamos a explicar las diferencias con respecto a los tubos utilizados en las pantallas LCD. En principio parecería que esta información no es práctica, pero nada es menos cierto que esto. En nuestros países de América las reparaciones no pueden seguir la recomendación de los fabricantes, porque muchas veces esa recomendación implica cambiar una pantalla y eso significa de veces un valor mayor al producto nuevo. Por eso en esta parte del televisión se suelen realizar las mayores modificaciones con la idea de salvar el equipo a toda costa. Por ejemplo, cambiar el inverter de un equipo a otro, fabricar un inverter, usar el inverter de una lámpara de larga vida en un equipo de pequeño tamaño. Cambiar el tubo por LEDs. Etcétera, etcétera. Al autor no le gusta modificar equipos, pero menos le gusta desahuciar un equipo porque tiene el tubo quemado. Estas modificaciones caseras no siempre duran lo que debieran o tienen las mismas exactas características que el componente original. Pero si un LCD de 33 queda con un blanco algo más frío que el original, al cliente no le va a importar. Va a quedar más que satisfecho y probablemente nunca se va a dar cuenta de la diferencia. Pantalla LCD con tecnología IPS, In-Plane Switching. Igual llave sobre el plano, las moléculas alargadas del cristal líquido, con forma de pequeñas barritas, tienen características no isotrópicas, características diferentes medidas en diferentes direcciones. Es decir, que valores tales como el índice de reflexión, la constante dieléctrica, la conductividad y la viscosidad varían tomando como referencia la dirección de los ejes horizontal y vertical de dichas moléculas. Dos de estas particularidades hacen que pueda construirse una pantalla LCD con diferente tecnología a la TN que ya conocemos. A. Falta de isotropía óptica. La capacidad de transmisión de luz en la dirección del eje horizontal de las moléculas es diferente con respecto a la capacidad de transmisión de luz en el sentido del eje vertical. B. Falta de isotropía dieléctrica. Esto implica que la constante dieléctrica es diferente en la dirección del eje de las moléculas con respecto a la dirección perpendicular al mismo. Tomando en cuenta esta característica, las moléculas de cristal líquido reaccionan, se reorientan, en correspondencia con la amplitud de la tensión que se aplica al mismo y como efecto secundario cambia la cantidad de luz que pasa por el cristal líquido. En la figura 4 de febrero de 2001 se puede observar una vista lateral de una celda LCD en base a la tecnología IPS. Fig 4 de febrero de 2001 Concepto IPS. Tal como se puede observar, ambos electrodos están ubicados en el cristal inferior, lo cual es totalmente distinto en la tecnología TN. Con la tecnología IPS las moléculas de cristal líquido están todas orientadas paralelas entre sí dentro de la celda entre ambos cristales. Es decir, que no hay ninguna clase de estructura espiralada. Las moléculas se orientarán de acuerdo a la intensidad del campo eléctrico entre electrodos. Cuando un píxel está en la condición off izquierda, las moléculas de cristal líquido están perpendiculares a la sección mostrada en la figura. Mientras que las mismas rotan 90 cuando el píxel está en on. Iluminación lateral. Las pantallas LCD son ópticamente pasivas. Es decir, que no generan su propia luz. Cada píxel es una llave analógica óptica que deja pasar más o menos luz.
La iluminación es posterior, backlit, aunque hay que diferenciar entre dos tipos de iluminación muy diferentes entre sí. Las pantallas grandes, arriba de 20 formato 16:9, tienen los tubos fluorescentes atrás de la pantalla difusora de luz y los tubos de pequeñas dimensiones los tienen en el borde de la pantalla difusora de luz. Los medianos ocupan los 4 bordes, los más pequeños ocupando el lado inferior o superior y uno de los costados. Esto es así por un problema de espacio. Las pantallas más pequeñas deben ser prácticamente planas, máximo de 10 milímetros de espesor, y entonces no se pueden permitir la iluminación trasera. Pero la pantalla se observa desde el frente. Entonces no se entiende cómo hace la luz para girar un ángulo recto ingresando por un costado y saliendo por el frente como se observa en la figura 4 de marzo de 2001. Fig 4 de marzo de 2001. Refracción de la iluminación lateral. El difusor es un trozo de plástico llamado luxite que tiene la propiedad de conducir la luz como si fuera una fibra óptica, solo que es una placa rígida de material plástico. Por debajo de esta placa se encuentra una lámina de papel metalizado que evita la salida de luz hacia atrás de la pantalla. En la cara delantera de la placa de luxite se coloca una lámina de plástico con una elevada granulosidad en su cara inferior. Todo este conjunto óptico logra guiar los rayos de luz dentro de la placa difusora difundiéndose a todo su largo y su ancho. Pero allí donde un rayo pega sobre un grano de la lámina delantera se produce una difusión hacia la pantalla cumpliéndose el objetivo de la iluminación posterior. ¿Qué importancia tiene todo esto para el técnico reparador? Para el técnico de un país del primer mundo ninguna, porque simplemente si hay un problema de iluminación posterior, total o parcial cambia la pantalla completa. Pero en nuestros países es muy común que reparemos las pantallas y entonces el reparador debe sacar las diferentes láminas, puede llegar a haber 4, 2 adelante y 2 atrás, y guardarlas ordenadas para que luego de la reparación las vuelva a colocar en el orden correcto. Un error puede significar que la luz tenga la intensidad correcta pero no se difunda hacia afuera de la pantalla. Para que el lector tenga una muestra de la realidad le mostramos varias fotografías de una pantalla real de un reproductor de DVD con pantalla marca Daiwo modelo 7400N en las figuras 4 de marzo de 2002 al 4 de marzo de 2004. Fig 4 de marzo de 2002. Punta del tubo fluorescente, contacto y parte del difusor. Fig 4 de marzo de 2003. Codo del tubo fluorescente en la parte superior izquierda. Fig 4 de marzo de 2004. Detalle de la lámina frontal abierta. Fig 4 de marzo de 2005. Vista del difusor desde el frente del televisión, sin pantalla. El dispositivo tiene variantes. En muchos casos no existe una lámina metálica posterior sino simplemente un folio o lámina de plástico con un coeficiente de reflexión mucho mayor al del luxite. Este simple expediente consigue el efecto buscado de guía de luz de modo que la zona trasera del reflector no parece estar iluminada a pesar de estar cubierta por una lámina transparente. Otra variante es la forma del barra los tubos. Podrían existir 2 tubos o inclusive 4 cubriendo todos los lados del difusor o tubos con un formato especial en zigzag. En realidad casi todas las pantallas LCD utilizan tubos fluorescentes pero, no el 100%. Existen algunas pantallas que se iluminan con una tira de LEDs blancos montados uno al lado del otro. Iluminación posterior. En los LCD de gran porte siempre se utilizan tubos fluorescentes por un problema de complejidad de conexionado de un conjunto muy grande de LEDs. Más aún, para uniformar la iluminación de la pantalla se utilizan varios tubos, una pantalla reflectora metálica y una lámina difusora de luz. En la figura 4 de abril de 2001 se puede observar una disposición clásica con 6 tubos adecuada para una pantalla de 29 con una relación de aspecto de 16:9 utilizada por TCL. Fig 4 de abril de 2001. Disposición de tubos en un televisión TCL. La mayoría de los fabricantes utilizan una disposición horizontal de tubos porque a modo los tubos pueden ser más largos y cualquier electricista sabe que cuando más largo es un tubo mayor potencia luminosa emite ya que la misma depende de la superficie lateral del tubo. Los tubos utilizados en televisión a LCD son de cátodo frío, pero por razones didácticas explicaremos primero el funcionamiento de los tubos comunes con filamento para luego indicar las diferencias que hay entre ambas tecnologías. Teoría de funcionamiento de los tubos fluorescentes. En la Fig 4 de mayo de 2001 se puede observar un circuito con 2 tubos fluorescentes de iluminación con emisión termoiónica. Fig 4 de mayo de 2001. Tubo fluorescente doble de 20W. El tubo fluorescente clásico consiste en un tubo o bulbo fino de vidrio, revestido interiormente con una sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz al recibir una radiación ultravioleta.
El fenómeno de la conversión de energías es muy común en física. No importa cómo se inyecte energía a un átomo. Un instante después él la devuelve en forma de energía electromagnética. Si esa energía cae dentro del espectro visible, se observa el fenómeno de la emisión de luz. El tubo clásico contiene una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, sometidos a una presión ligeramente inferior a la presión atmosférica. Asimismo, en los extremos del tubo existen dos filamentos hechos de tungsteno. El vapor de mercurio genera luz en el espectro visible aunque no precisamente blanca. Su gran ventaja frente a otro tipo de iluminación, como las lámparas incandescentes, es su alta eficiencia energética y su larga vida. En los tubos modernos se incrementó la presión del gas y se recubrió la cara de vidrio interno con una pintura fluorescente, que convierte la radiación ultravioleta emitida por un gas en estado de plasma. El estado plasmático de un gas se verá cuando se analice la tecnología plasma, en una luz blanca más uniforme. Los conocidos tubos rectos y de encendido por precalentamiento, se mostraron por primera vez al público en la Feria Mundial de New York en el año 1939. Desde entonces, los principios de funcionamiento se han mantenido inalterables salvo las tecnologías de manufactura y materias primas usadas, lo que ha redundado en la disminución de precios y han contribuido a popularizar estas lámparas en todo el mundo. Este invento de 1939 se usa en los modernos TVs LCD del 2008 debido a que hasta el día de hoy es la fuente de luz más eficiente cuando se trata de iluminación de alta potencia. En la figura 4 de mayo de 2001 se aprecian los elementos internos de un tubo fluorescente moderno. Se distinguen, aparte del propio tubo, dos elementos exteriores fundamentales que son el arrancador, también llamado cebador en España y algunos países de América, y la reactancia inductiva. El arrancador está formado por una pequeña ampolla de cristal rellena de gas neón a baja presión y en cuyo interior se halla un contacto formado por láminas bimetálicas normalmente abiertas. En paralelo con este contacto se halla un capacitor destinado a actuar como apagachispas. La reactancia inductiva está construida por un arrollamiento sobre un núcleo de chapas de hierro. Este dispositivo también recibe el nombre de balastro o balasto. Al aplicar la tensión de alimentación, el gas contenido en la ampolla del cebador se eniza con lo que aumenta su temperatura. Se calienta tanto que la lámina bimetálica se deforma cerrando el circuito, lo que hará que los filamentos de los extremos del tubo se enciendan. Al cerrarse el contacto desaparece el campo eléctrico interno, el cebador se apaga y el gas vuelve a enfriarse, con lo que los contactos se abren nuevamente pero el tubo está lleno de electrones que producen ionización y la reactancia genera una tensión alta que enciende el gas interior al tubo. El arrancador se enfría y queda abierto. La reactancia ahora regula la corriente que pasa por el tubo. De este modo la corriente alterna se aplica a los filamentos por cortos espacios de tiempo que es cuando más consume el tubo, luego hay poco calor generado y por lo tanto gran eficiencia. La función del capacitor contenido en el arrancador, es absorber los picos de tensión que se producen al abrir y cerrar el contacto, evitando su deterioro por las chispas que se producirían si él no existiera. Los filamentos, al calentarse, desprenden electrones que ionizan el gas argón que llena el tubo, formando un plasma que conduce la electricidad. Este plasma excita los átomos del vapor de mercurio que, como consecuencia, emiten luz tanto en el espectro visible como en el ultravioleta. El revestimiento interior del tubo tiene la función de filtrar y convertir la luz ultravioleta en visible. La coloración de la luz emitida por la lámpara depende del material de dicho recubrimiento interno. Las lámparas fluorescentes son dispositivos con una resistencia eléctrica negativa. Esto significa que cuanto mayor sea la corriente que las atraviesa, mayor es el grado de ionización del gas y, por tanto, menor la resistencia que el tubo opone al paso de dicha corriente. Así, si se conecta la lámpara a una fuente de tensión prácticamente constante, como la suministrada por la red eléctrica, la lámpara se destruiría en pocos segundos. Para evitar esto, siempre se conectan a través de un elemento limitador de corriente para mantenerla dentro de límites tolerables. Este elemento limitador, en el caso de la figura 4 de mayo de 2001, es la reactancia inductiva. Finalmente, la disminución de la resistencia interna del tubo una vez encendido, hace que la tensión entre los terminales del arrancador, que está en paralelo con el tubo, sea insuficiente para ionizar el gas contenido en su ampolla. Por lo tanto, el contacto bimetálico queda inactivo cuando el tubo está encendido luego del caldeo inicial. En la figura 4 de mayo de 2002 se puede observar una síntesis de todo el funcionamiento por medio de una infografía muy explícita.
FIC 4 de mayo de 2002. Infografía del funcionamiento de un tubo fluorescente común. Este tipo de tubo no se utiliza normalmente en un LCD debido a dos problemas. El primero es que funciona con un balastro que produce campos magnéticos dispersos que pueden producir interferencias a frecuencias de red. El otro es que el encendido puede realizarse tras 2 o 3 intentos que ocurren aleatoriamente de acuerdo al momento en que se abre el arrancador. El tubo que realmente se utiliza es el tipo CCFL o tubo por emisión electrónica de cátodo frío. El tubo fluorescente necesita electrones libres para arrancar. No importa de dónde salgan estos electrones. Lo importante es que haya una importante cantidad de ellos en su interior para que se precipiten en el electrodo positivo y en su camino produzcan colisiones que generen ionización. Si se coloca un potencial suficientemente alto entre los electrodos y los mismos son del material adecuado, y la mezcla interna de gases es la adecuada, se produce una emisión espontánea de electrones a la temperatura ambiente. Luego el proceso continúa como en un tubo con filamento. El problema de la limitación de corriente por el dispositivo se soluciona utilizando fuentes electrónicas que limitan la corriente circulante por el tubo. Se trata de fuentes pulsadas que en lugar de mantener constante la tensión de salida mantienen constante la corriente de salida aunque la carga varíe en un amplio rango. Recuerde que el tubo se comporta como una resistencia negativa. Los tubos CCFL para pantallas LCD y sus circuitos. ¿Qué uso tiene los tubos CCFL que no sea como backup de una pantalla LCD? Un uso muy común. Las llamadas lámparas de larga duración están construidas con un tubo CCFL. ¿Y dónde está el circuito electrónico? Dentro del zócalo tipo rosca Edison. Existen dos diferencias fundamentales entre una lámpara de larga duración y un tubo especial para LCD. La primera y más evidente es la forma del tubo. Por lo general los tubos para LCD son rectos o a lo sumo con un ángulo para las pantallas de pequeño tamaño. Y la otra diferencia el tipo de blanco que emiten. En iluminación el tipo de blanco es importante pero no es necesario una gran precisión en la temperatura color del mismo. Un blanco con poca temperatura color, cálido o rojizo, o uno con alta temperatura de color, frío o azulado, no hacen una diferencia fundamental en iluminación hogareña, pero es fundamental en televisión color o fotografía porque se alteran los colores. Por eso un tubo para una pantalla LCD tiene mayores requisitos en la calidad de la pintura fluorescente que se aplica al vidrio y en la mezcla de gases utilizados si es que estos generan luz visible. Es importante también el rendimiento de los tubos. Si se usan varios tubos los mismos deben tener un rendimiento parejo, tubos apareados, porque en caso contrario pueden aparecer bandas horizontales brillantes y otras más oscuras. En la figura 4 de junio de 2001 se observa la prueba de uno de estos tubos, utilizando su propia plaqueta y una fuente externa de 12V. La etapa de excitación del tubo se llama vulgarmente inverter cuya traducción literal es inversor pero que por lo general no se traduce. FIC 4 de junio de 2001 prueba de un tubo CCFL con la propia fuente de una LCD. Nota 1. El inverter puede tener más conexiones que la de fuente. Arriba a la izquierda se ve un conector que puede tener un terminal de encendido y un terminal para regular el brillo. Nota 2. Recomendamos el mayor cuidado al realizar esta prueba porque las tensiones presentes en un tubo para un 33F16/9 son de 1300V para el arranque y de 600V para el mantenimiento del encendido. Un tubo de 5W requeriría una corriente 5/600 igual 0,3 a o 300 mA. Evidentemente no son tensiones y corrientes cómodas para trabajar. Una descarga puede significar grave daño para los tejidos o la muerte inclusive si circula corriente por el corazón. También debe estar seguro de que el inverter funciona bien, ya que él es limitador de corriente. Si limita mal los tubos pueden explotar. Use anteojos de seguridad y saque los tubos de la pantalla. El blanco emitido por los tubos CCFL debe ser estrictamente el blanco adoptado por las normas de televisión, para que los colores aparezcan vívidos y sin matices extraños. Esto no es muy simple de conseguir y por lo general con esta iluminación no se pueden lograr los colores absolutamente reales. Por otro lado, un bulbo lleno de gas no es una tecnología compatible en duración con una pantalla LCD. Por eso los fabricantes buscaron una tecnología de mejor calidad con un blanco más puro y estable. Y esa tecnología es justamente la de LEDs blancos de alto brillo pero con el inconveniente de que deben usarse gran cantidad de ellos y cada uno con su propio limitador de corriente. El limitador de corriente más sencillo es un simple resistor. Pero por ser tan sencillo conlleva el problema de su bajo rendimiento.
Por eso en la mayoría de los casos cuando se requiere un blanco de precisión, monitores profesionales para la industria gráfica por ejemplo, se recurre a la utilización de LEDs con regulador incluido que tienen un precio muy superior a los LEDs comunes de alto brillo. Por otro lado existe el problema del montaje más complejo y de las fallas de fabricación. En la figura 4 de junio de 2002 se puede observar por último un despiece de una pantalla en donde se puede observar claramente la disposición de la iluminación en un LCD marca TCL Orca. FIC 4 de junio de 2002. 1 de mayo de 2005 disposición de una pantalla LCD con 12 tubos CCFL. Inverter comerciales. Como ejemplo de un inverter vamos a analizar el que corresponde al chasis LC03 de Philips. Esta placa es un panel separado, excepto para el modelo de 23, y es utilizada para la excitación de lámparas fluorescentes del tipo CCFL. Este chasis posee dos conjuntos de tubos que están ubicadas en la parte inferior y superior del panel LCD. En la figura 4 de julio de 2001 se puede observar la plaqueta correspondiente montada sobre el blindaje trasero de la pantalla. Se pueden observar como componente más destacado un transformador de pulsos por cada par de tubos. FIC 4 de julio de 2001. 1 de junio de 2001 plaqueta inverter montada. Lamentablemente los dos conjuntos de lámparas fluorescentes que se encienden por medio de la placa inverter, son parte del panel LCD y por lo tanto no pueden reemplazarse. En caso de haber una defectuosa, el panel LCD completo debe ser cambiado. Recuerde que muchos televisión LCD no permiten el funcionamiento con un tubo quemado, aunque a veces el televisión sería perfectamente utilizable, sobre todo cuando se trata de televisión con 6 o más tubos. En estos casos el inverter debe ser engañado conectando un resistor de potencia que reemplace su consumo entre los dos electrodos del tubo quemado sobre la placa inverter. Ver la tabla. Para comenzar vamos a mostrar una tabla que indique las especificaciones técnicas de un inversor de un televisión barra monitor para un tubo de 15 y de 17. 15-17 tensión de salida sin carga 1189V 1257V tensión de salida con carga 520V 609V frecuencia de salida 44, 9 kHz 46, 7 kHz tensión en la pata 4 del 1402 4, 59V 4, 46V retorno de corriente media 8, 09 más 7,89 ma. Notas. 6. Los 4 conectores que van a los tubos deben estar perfectamente enchufados para evitar peligrosas descargas de alta tensión que pueden dañar la salud del reparador. 7. Si una de las lámparas fluorescentes estuviese defectuosa, el panel inverter completo entra en protección con lo cual las restantes lámparas quedan también apagadas. El síntoma es pantalla negra pero con audio en el modo televisión. Vamos a explicar el funcionamiento de nuestro inverter utilizando un diagrama en bloques muy aclaratorio del funcionamiento del mismo. FIC 4 de julio de 2002, 1 de junio de 2002 diagrama en bloques del inversor. La señal on/off, si no, enciende el CI que excita al circuito buck para que este a su vez excite el circuito Roger. Posteriormente se explicará el funcionamiento detallado de estos circuitos. El CI de control puede estar construido en forma discreta. Puede existir un control analógico de brillo de los tubos conectado al CI que generalmente está operado por la placa digitalizadora. El brillo variará con el tipo de señal de entrada. El circuito Roger genera la alta tensión para los CCFL, pero como esta señal puede tener distorsiones se utiliza un control de balance que las evita. Por último se excitan las lámparas que retornan por el circuito de protección y de realimentación para el ajuste de la salida del CI. Conclusiones. Se puede decir que en este capítulo entramos realmente en el tema del service, comenzando a explicar una de las secciones más importantes de los LCD por su posibilidad de fallas. Nos referimos al circuito inverter. En el próximo capítulo vamos a terminar de explicar el tema con una gran cantidad de datos prácticos que nos permitan encarar la reparación de cualquier inverter. 4. 9 fotografías de tubos fluorescentes CCFL.